Mi nombre es Fahd al-Masri, y lo que voy a relatar no es una historia que escuché, sino un evento que fracturó mi realidad. Juro, por el aire que respiro y por la memoria de lo que vi, que cada palabra que sale de mi boca es la verdad. Sucedió en una tarde sofocante en Al-Qasim, Arabia Saudita, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, anclado en la tradición y en un sol que no perdona. Yo era un hombre de ciencia, un distribuidor de insumos médicos acostumbrado a la lógica de la causa y el efecto, a las explicaciones tangibles. Ese día, sin embargo, la ciencia no tenía respuestas para mí. Me encontraba en la plaza del mercado, no como comprador ni como vendedor, sino como un testigo involuntario, atrapado por una marea humana que se había reunido para presenciar un acto de justicia, o lo que ellos llamaban justicia. El aire era denso, pesado, una mezcla de especias, sudor y un miedo silencioso que lo impregnaba todo. La multitud formaba un círculo casi perfecto, un anfiteatro improvisado de curiosidad y juicio. En el centro de todo, como el ojo de un huracán de murmullos y miradas, estaba ella, Samira al-Harbi. Recuerdo su nombre como si lo hubiera escuchado ayer. Estaba embarazada. Su vientre era un testimonio de vida en un escenario que olía a muerte. Sus manos no estaban atadas, sino que descansaban sobre su hijo no nacido, un gesto que no era de súplica, sino de una protección feroz, un juramento silencioso de una madre dispuesta a todo. El sol caía a plomo sobre ella, pero no parecía sentir el calor. Su postura era erguida, su rostro una máscara de serenidad que desafiaba la hostilidad que la rodeaba. Era una imagen poderosa, una pequeña isla de calma en medio de un océano de agitación, y su quietud era más ruidosa que todos los gritos de la plaza. Fue al observar sus ojos que sentí el primer quiebre en la normalidad de la tarde. No había pánico en ellos, ni siquiera resignación. Había una certeza, una calma desafiante que parecía anclada en una realidad completamente diferente a la nuestra. Como hombre de ciencia, busqué una explicación lógica. Quizás era el shock, una negación profunda ante el destino que le esperaba. Pero no, esto era distinto. Era una paz que no pertenecía a ese lugar, una fuerza que emanaba de ella y que parecía empujar hacia atrás el odio de la multitud. En ese preciso instante, mientras el murmullo colectivo crecía y la tensión se volvía casi insoportable, comprendí que no estaba presenciando una simple aplicación de la ley. Estaba al borde de algo más, el preludio de un evento que iba a desmantelar todo lo que yo creía saber sobre el mundo y sus reglas. De repente, un silencio antinatural cayó sobre la plaza. No fue un silencio gradual, sino un corte abrupto, como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. El viento cesó, el zumbido de los insectos desapareció y hasta los niños dejaron de llorar. Solo se oía el latido de mi propio corazón, martillando en mis oídos con una fuerza desproporcionada. El sol pareció intensificarse, y las sombras se alargaron, volviéndose más nítidas, más oscuras. Todos los ojos se fijaron en el hombre que avanzaba hacia Samira, el líder de la guardia religiosa. En ese silencio absoluto, cada uno de sus pasos resonaba sobre la tierra apisonada como un martillo anunciando el final. Sentí un frío recorrer mi espalda a pesar del calor abrasador. Algo estaba a punto de suceder, algo inevitable y terrible, y a la vez algo completamente inesperado. Antes de continuar, quiero que te detengas un momento conmigo. Quiero que sientas el peso de ese silencio. Si mi voz te ha llegado hasta el corazón, si sientes la verdad en mis palabras, te pido que te suscribas a este canal para que mi testimonio no se pierda en el olvido. Y por favor, dime desde qué ciudad me estás escuchando. Saber que no estoy solo en este recuerdo me da la fuerza para seguir adelante, para revivir el momento que lo cambió todo. Es importante para mí saber que hay alguien al otro lado, escuchando, sintiendo. Es un pequeño gesto,
lo sé, pero en esta historia aprenderás que los pequeños gestos pueden mover el universo. Ahora, respira hondo conmigo y volvamos a esa plaza, a ese silencio que precede a la tormenta, porque lo que vino después desafió toda explicación. El aire, tras esa breve pausa que pareció una eternidad, volvió a moverse, pero ahora se sentía diferente, cargado de una electricidad estática que erizaba la piel. El silencio se había roto, pero no por el murmullo de antes, sino por una expectativa densa, una quietud expectante que era aún más aterradora. El líder de la guardia religiosa se detuvo a pocos pasos de Samira. Su rostro era una máscara de severidad. Sus ojos no reflejaban más que el cumplimiento ciego de una ley escrita por hombres. Levantó lentamente su mano, no para golpear, sino para hacer una señal, y en ese instante, el tiempo pareció ralentizarse. Cada segundo se estiró hasta el límite de lo soportable. La normalidad se había hecho añicos por completo, y todos en esa plaza, sin saberlo, nos habíamos convertido en actores de un drama que no era de este mundo. La amenaza estaba ahora a un solo gesto de distancia. La amenaza no llegó como un estruendo, sino con la calma metódica de un hombre cuyo rostro parecía tallado en la misma roca del desierto. Era el líder de la guardia religiosa, y su avance hacia el centro de la plaza fue el catalizador que transformó la tensión en un miedo palpable. No caminaba con prisa. Cada paso era deliberado, medido, como si estuviera marcando el ritmo de un funeral. Su túnica blanca estaba impecable, un contraste cruel con el polvo y el sudor de la multitud. Sus ojos, pequeños y oscuros, no veían a Samira como una persona, sino como un problema que debía ser resuelto, una desviación que debía ser corregida. No era un monstruo de ira, era algo mucho peor, un hombre convencido de su absoluta rectitud, un sirviente ciego de una ley que no permitía la misericordia. Su sola presencia era una sentencia. Se detuvo frente a ella y desenrolló un pequeño pergamino. Su voz, cuando habló, no fue un grito, sino una declaración fría y resonante que silenció hasta el último susurro. La acusó formalmente de deshonrar la tradición y corromper la comunidad. Pero esas eran solo palabras vacías, un eufemismo legalista para ocultar su verdadero crimen, un crimen que para ellos era imperdonable. El líder especificó que Samira había sido descubierta reuniéndose en secreto con un pequeño grupo de creyentes cristianos, compartiendo textos prohibidos y practicando ritos ajenos a su fe. La acusación quedó suspendida en el aire denso, una blasfemia para la mayoría de los presentes. Vi cómo algunos rostros se endurecían, cómo la curiosidad se transformaba en un juicio severo. La habían marcado como una traidora, una hereje, y en ese lugar no había peor pecado. El castigo, anunció con la misma voz monótona, sería ejemplar. Una advertencia para cualquiera que se atreviera a seguir sus pasos. No se trataba de justicia, sino de control. Se trataba de reafirmar el poder, de trazar una línea en la arena con el dolor de una mujer. La sentencia sería aplicada allí mismo, a la vista de todos, para que el miedo se sembrara en cada corazón y sirviera como un recordatorio permanente de las consecuencias de la desobediencia. No había apelación posible, no había espacio para la duda. La lógica de su mundo era simple y brutal. La desviación se castigaba con sufrimiento, y el sufrimiento público era la lección más efectiva. Sentí un nudo en el estómago. La maquinaria de la opresión se había puesto en marcha, y sus engranajes comenzaban a girar con una lentitud aterradora, imparable. Entonces, uno de los guardias trajo el instrumento. Era un pesado bastón de madera de acacia, pulido por el uso hasta adquirir un brillo siniestro bajo el sol. No era un simple palo, era un símbolo, un objeto diseñado con un único propósito: infligir dolor y humillación.
Podía ver las vetas oscuras en la madera, imaginar su peso, la densidad de su impacto. El guardia se lo entregó al líder, quien lo tomó con una familiaridad que helaba la sangre. Lo sostuvo en su mano, sopesándolo, como un artesano examinando su herramienta antes de comenzar su trabajo. La multitud guardó un silencio reverencial ante el objeto. Era la materialización de la amenaza, la prueba tangible de que las palabras se convertirían en una violencia real, inminente. Mi mente científica, por un momento, se desconectó, incapaz de procesar la cruda brutalidad que estaba a punto de desatarse. El líder levantó el bastón lentamente. Ese movimiento marcó el inicio de una cuenta regresiva emocional que se sintió como una eternidad. Cada centímetro que la madera se elevaba, el aire en la plaza se volvía más denso, más difícil de respirar. El tiempo pareció distorsionarse, ralentizándose hasta casi detenerse. Pude ver el músculo de su brazo tensarse, el brillo del sol reflejándose en la superficie del bastón. El mundo entero se había reducido a ese arco ascendente, a esa trayectoria de violencia suspendida en el aire. Todos los ojos estaban fijos en ese punto, en el ápice del movimiento, esperando el descenso inevitable. Era una tortura visual, una forma de terror psicológico que afectaba a todos los que estábamos allí, obligándonos a ser cómplices con nuestra mirada, con nuestro silencio. El miedo era una cosa viva, respirando en el calor de la tarde. Observé los rostros a mi alrededor, buscando una señal de compasión, de humanidad. Vi muy poca. Algunos hombres asentían con una sombría satisfacción, convencidos de que estaban presenciando un acto de piedad divina, una purificación necesaria. Otros, especialmente las mujeres, apartaban la mirada, sus rostros una mezcla de miedo y resignación. Pero nadie se movió, nadie habló. La multitud se había convertido en una sola entidad, un monstruo de 1000 cabezas unido por una mezcla de fervor, curiosidad y temor. Comprendí entonces que la verdadera amenaza no era solo el hombre del bastón, sino la aprobación silenciosa de cientos de personas. Era la aceptación colectiva de la crueldad lo que le daba poder, lo que convertía un acto de barbarie en un acto de justicia a sus ojos. Estábamos todos atrapados en la misma red. Yo, Fahd al-Masri, el hombre que creía en las explicaciones lógicas, me sentí completamente impotente. Mi conocimiento de la anatomía humana solo servía para que pudiera imaginar con una claridad espantosa el daño que ese bastón causaría en el cuerpo de Samira, en el niño que llevaba dentro. Un grito de protesta se formó en mi garganta, pero murió antes de nacer. Intervenir sería mi propia sentencia de muerte. Permanecer en silencio se sentía como una traición a todo lo que me definía como ser humano. Estaba paralizado, no por el miedo a mi propia seguridad, sino por la abrumadora certeza de que las leyes de la razón y la decencia habían sido suspendidas en esa plaza. La ciencia no tenía lugar aquí. La lógica había sido derrotada. Solo quedaba la fuerza bruta y la fe ciega. Poco a poco, me di cuenta de que lo que estaba presenciando no era simplemente un castigo físico, era algo más profundo, un ataque simbólico. El objetivo no era solo romper los huesos de Samira, sino aplastar su espíritu, extinguir esa luz de certeza que había visto en sus ojos. Era una batalla espiritual que se libraba en el plano físico. Querían demostrar que su Dios era más fuerte, que su ley era la única verdad, y que la fe de ella era una ilusión que podía ser destruida a golpes. El bastón no apuntaba solo a su espalda, sino a su alma, a la convicción que la mantenía erguida. La amenaza era total. Buscaban aniquilarla por completo, borrarla no solo del mundo de los vivos, sino también del reino de sus creencias. El brazo del líder alcanzó el punto más alto de su arco. El bastón quedó suspendido por un instante contra el cielo azul y blanco, una silueta oscura contra la luz cegadora del sol. En ese segundo, un silencio absoluto, casi sagrado, cayó sobre la plaza. Ni un respiro, ni un murmullo.
Era como si el universo entero contuviera la respiración, esperando el impacto. La violencia era inminente, una certeza física a punto de manifestarse. Sentí que el suelo bajo mis pies se abría, que estábamos todos al borde de un abismo. Era el último momento de calma antes de que el mundo se rompiera, antes de que el primer golpe cayera y cambiara el destino de todos los que estábamos allí, para siempre. La pregunta no era si sucedería, sino qué ocurriría en el instante después. Pero la misión, como llegué a entender en ese instante suspendido, no era la mía, era de ella. No se trataba de escapar, de luchar físicamente o de suplicar por su vida. Su misión se desarrollaba en un plano completamente diferente, una jornada espiritual que tenía lugar en el epicentro de un círculo de odio. Mientras el líder de la guardia religiosa saboreaba su poder y la multitud esperaba la sangre, Samira emprendió un viaje hacia adentro. Vi cómo su respiración se volvía más lenta, más profunda, cómo sus hombros, antes tensos, se relajaban. No estaba preparándose para el dolor, sino para algo más. Estaba anclándose en una fuerza que no podíamos ver, una realidad invisible que era, para ella, más sólida que la tierra apisonada bajo sus pies. Su cuerpo estaba atrapado, sí, pero su espíritu estaba iniciando un éxodo silencioso. Fue entonces cuando noté el primer cambio en el mundo físico. El sol, que hasta ese momento había sido un castigo, una fuerza opresiva que nos quemaba la piel, pareció cambiar su naturaleza al tocarla a ella. No era una ilusión óptica. La luz que caía sobre Samira parecía más densa, más dorada, y en lugar de aplastarla con su calor, la envolvía en un halo casi imperceptible. Era como si el sol mismo la hubiera elegido, separándola del resto de nosotros con una cortina de luz. Parpadeé varias veces, convencido de que era un truco de mis ojos, una consecuencia de la deshidratación y el estrés. Pero la imagen persistía. Ella estaba bañada en una luz que no quemaba, sino que parecía protegerla, una armadura luminosa que solo unos pocos, como yo, fuimos capaces de percibir en su extraña y sutil belleza. A la par de la luz, el sonido también se transformó. El murmullo de la multitud, el zumbido de los insectos, el ruido distante del mercado. Todo comenzó a desvanecerse en mi percepción. No fue un silencio como el de antes, abrupto y total, sino un desvanecimiento gradual, como si alguien estuviera bajando lentamente el volumen del mundo. Y en ese vacío sonoro que se creaba a mi alrededor, emergió un nuevo sonido. Era un zumbido bajo, casi inaudible, una nota musical sostenida que no parecía venir de ninguna parte y, a la vez, de todas partes. Se parecía al vibrar lejano de la cuerda de un arpa, una frecuencia pura y constante que resonaba no en mis oídos, sino directamente en mi pecho. Me llevé una mano al corazón, sintiendo esa vibración extraña que parecía calmar mi propio pánico. Mi mente científica luchaba desesperadamente por encontrar una explicación. ¿Acaso estaba sufriendo una alucinación auditiva? ¿Era el efecto del calor extremo, una especie de síncope sensorial? Intenté aferrarme a la lógica, a las explicaciones racionales que habían gobernado toda mi vida, pero cada intento se sentía hueco, insuficiente. La serenidad de Samira, la extraña cualidad de la luz, el zumbido inexplicable, eran piezas de un rompecabezas que no encajaba en el marco de mi realidad. Comencé a comprender que la verdadera batalla en esa plaza no era por el cuerpo de una mujer, sino por el alma de todos los presentes. Estábamos siendo testigos de una confrontación entre dos fuerzas, una visible y brutal y otra invisible, silenciosa y de alguna manera inmensamente más poderosa. De repente, sentí el peso de mi propio cuerpo. El calor abrasador volvió a mi conciencia con una fuerza renovada, recordándome que yo era un simple mortal de carne y hueso. El sudor me corría por la frente y me picaba en los ojos, y la sed se había convertido en un fuego en mi garganta.
El viento caliente levantaba un polvo fino que se pegaba a mi piel húmeda, creando una capa de suciedad que me hacía sentir aún más miserable. Mis piernas empezaron a temblar por el cansancio de estar tanto tiempo de pie, inmóvil, bajo un sol que no daba tregua. Por un momento, la exhaustión física fue tan abrumadora que casi me hizo olvidar los extraños fenómenos que estaba presenciando. Era un recordatorio brutal de nuestra fragilidad, de lo fácil que es quebrar un cuerpo humano. Fue en ese momento de debilidad física que ella hizo algo simple, pero de un poder inmenso. Samira cerró los ojos. No fue un gesto de miedo o de rendición ante sus verdugos. Fue un acto deliberado, sereno, como si estuviera cerrando una puerta al mundo exterior para concentrarse por completo en su misión interior. Al cerrar los ojos, su rostro, que ya mostraba una calma asombrosa, se suavizó aún más, adquiriendo una expresión de paz tan profunda que resultaba casi dolorosa de contemplar. Era la paz de alguien que ha encontrado refugio en un lugar inaccesible para la violencia, un santuario interior donde ningún bastón podía alcanzarla. En ese pequeño gesto, le comunicó a todo el universo que su verdadera esencia no residía en el cuerpo que estaban a punto de profanar. Y con sus ojos cerrados, el aire de la plaza cambió de nuevo. La atmósfera pesada y opresiva pareció aligerarse. Sentí una brisa fresca, casi imperceptible, que no era el viento caliente del desierto. Era un soplo suave que traía consigo un cambio en la presión atmosférica, una sensación de alivio que recorrió a la multitud sin que la mayoría se diera cuenta. Era como si su acto de fe hubiera abierto una pequeña fisura en la cúpula de calor y odio que nos cubría, permitiendo que entrara algo nuevo, algo puro. El aire ya no olía solo a sudor y miedo. Había algo más en él, una cualidad limpia y vivificante que me hizo respirar hondo por primera vez en lo que pareció una eternidad, llenando mis pulmones con algo más que desesperación. Entonces lo percibí, un perfume, un aroma tan sutil y a la vez tan claro que por un instante pensé que lo estaba imaginando. No era el olor de las especias del mercado ni el perfume de aceite de alguna de las mujeres cercanas. Era un aroma a flores, específicamente a jazmín, pero no el jazmín pesado y dulce de los jardines, sino uno más etéreo, como el que se siente en el desierto después de una lluvia repentina y milagrosa. El aroma flotó a mi alrededor por unos segundos, una presencia invisible y delicada que era un completo misterio. Miré a mi alrededor, buscando la fuente, pero no había ninguna. Era un perfume sin origen, un signo misterioso que parecía emanar del propio aire, una fragancia de esperanza en medio de un escenario de muerte. Observé los rostros de quienes me rodeaban. La mayoría seguían hipnotizados por la figura del líder religioso, esperando el clímax de la violencia. Pero vi a algunos, solo a un puñado de personas en los bordes de la multitud, cuyos rostros reflejaban una confusión similar a la mía. Un anciano frunció el ceño, mirando al cielo como si buscara la fuente de un sonido que solo él oía. Una joven madre, con su hijo en brazos, se estremeció visiblemente, aunque el calor no había disminuido. Eran pequeñas grietas en la fachada de la certeza colectiva. Me di cuenta de que no estaba completamente solo en mi percepción. Otros también sentían que las reglas de la realidad se estaban doblando, aunque no tuvieran las palabras para describirlo. Algo estaba sucediendo, y su poder comenzaba a filtrarse en la conciencia de los más sensibles. Mi mirada se cruzó entonces con la de una anciana que estaba a varios metros de distancia, al otro lado del círculo. Tenía el rostro surcado de arrugas profundas, como un mapa de una vida larga y difícil. Sus ojos oscuros, sin embargo, brillaban con una lucidez asombrosa. Por un instante, nuestros ojos se encontraron en medio de la multitud, y en ese breve momento sentí una conexión profunda, un entendimiento silencioso. Ella me ofreció un levísimo, casi imperceptible asentimiento con la cabeza.
No fue un saludo, fue un gesto de reconocimiento, fue un abrazo a la distancia, un acto humano inesperado que me dijo, yo también lo veo, no estás loco, ten fe. Esa pequeña señal de complicidad, de humanidad compartida, fue como un ancla en medio de la tormenta, dándome la fuerza para seguir observando. Gracias a ese gesto, mi perspectiva cambió. Comprendí que la misión de Samira no era solo para su propia salvación. Su resistencia silenciosa, su fe inquebrantable, no era un acto egoísta. Era un regalo para todos nosotros. Su serenidad era un sermón sin palabras. Su calma era un escudo que no solo la protegía a ella, sino que también nos estaba ofreciendo a todos una oportunidad de despertar. Estaba demostrando que existe una autoridad superior a la de los hombres con bastones, una ley más fundamental que las escritas en pergaminos. Su misión era plantar una semilla de duda en los corazones de sus verdugos y una semilla de esperanza en los corazones de los testigos. Estaba transformando su propia ejecución en un acto de enseñanza. La plaza del mercado ya no me parecía un simple espacio público. Se había convertido en un escenario, el escenario de un teatro divino, cuyo guión se estaba escribiendo en ese mismo instante. Nosotros, la multitud, éramos los actores involuntarios de un drama cósmico, cada uno con un papel que desconocíamos. El líder religioso creía ser el protagonista, el ejecutor de la justicia divina, pero en realidad no era más que un personaje secundario, un catalizador para el verdadero evento principal. Samira era la única que parecía conocer su papel, la única que entendía la trama. Y yo, Fahd al-Masri, el hombre de ciencia, había recibido un asiento en primera fila para presenciar una obra que desafiaba todas las leyes de la física y la razón. Sentí con una certeza abrumadora que todo lo que había presenciado hasta ahora, la luz, el sonido, el perfume, no era el milagro en sí mismo, eran solo el preludio. Eran pequeños signos, pistas dejadas en el camino para preparar nuestros sentidos y nuestros espíritus para algo mucho más grande. Era como si una fuerza invisible estuviera afinando los instrumentos antes del gran concierto. Me sentí como un estudiante en una clase magistral, siendo guiado paso a paso a través de una lección que mi mente apenas podía comenzar a asimilar. Cada segundo que pasaba, la tensión no disminuía, sino que se transformaba, pasando del miedo a la violencia inminente a una expectativa sobrecogedora por una revelación inminente. Estaba siendo preparado para la prueba definitiva de mi fe, o de mi falta de ella. Y entonces, como si hubiera escuchado mis pensamientos, como si supiera que la preparación había terminado, Samira abrió lentamente los ojos, pero su mirada no se dirigió al hombre que sostenía el bastón, ni a la multitud hostil que la rodeaba. Sus ojos, llenos de una paz que trascendía toda comprensión, se levantaron. Pasaron por encima de nuestras cabezas, por encima de los techos de las tiendas, y se fijaron en un punto en el cielo azul y vacío. No había nada allí que nosotros pudiéramos ver, pero ella sí veía algo. Su rostro se iluminó con una sonrisa sutil, una expresión de reconocimiento, como si estuviera saludando a un viejo amigo, y toda la plaza, siguiendo su mirada, levantó la cabeza hacia el cielo, esperando. El silencio se volvió denso, expectante. La obra estaba a punto de alcanzar su clímax. El bastón alcanzó su punto más alto. Se detuvo por un instante contra el cielo, una silueta oscura y perfecta contra el azul implacable. Y en ese momento, el silencio de la plaza dejó de ser un simple vacío de sonido y se convirtió en algo sólido, algo que se podía tocar. Se volvió pétreo, pesado, una lápida de silencio que cayó sobre todos nosotros. Mi mente, la mente de Fahd al-Masri, el hombre de la ciencia y la lógica, se fracturó en 1000 pedazos. Ya no había explicaciones. Solo existía ese arco de madera suspendido en el aire y la certeza de la violencia
que estaba a punto de desatarse. Me preparé para el sonido del impacto, para el crujido de los huesos, para el grito ahogado que seguramente seguiría. El mundo entero se había reducido a ese punto, a ese instante de crueldad suspendida. Sentí cómo mi propio cuerpo reaccionaba como si el golpe fuera para mí. Un sudor frío me recorrió la espalda y mis músculos se tensaron hasta el punto del dolor. Cerré los ojos con fuerza, un gesto inútil, porque la imagen del bastón descendiendo ya estaba grabada a fuego en el interior de mis párpados. La física del acto era innegable, una ecuación simple y brutal de masa, velocidad y fuerza. El resultado era una certeza matemática, una conclusión inevitable dictada por las leyes del universo que yo tanto respetaba. Pero lo que mi ciencia no podía explicar era la profundidad del abandono que sentí. No era solo la inminencia del dolor físico lo que me aterraba, sino la fría y calculada indiferencia de todo lo que me rodeaba, que lo permitía. Fue un abandono total, pero no por parte de un Dios en el que apenas creía. Fue un abandono por parte de la humanidad. Abrí los ojos y miré los rostros a mi alrededor. Vi miradas vacías, curiosidad morbosa, incluso una sombría satisfacción en algunos. Nadie se movía, nadie hablaba. Éramos cómplices, todos nosotros, en nuestro silencio. El alma colectiva de esa multitud se había secado bajo el sol, dejando solo una cáscara de fervor y miedo. Estábamos presenciando la aniquilación de una mujer y su hijo nonato, y nuestra inacción era un grito de aprobación. El peso de esa culpa compartida se volvió físico, una presión en mi pecho que me dificultaba respirar. La soledad de Samira era la soledad de todos nosotros. Intenté orar. Fue un impulso primitivo, un último recurso desesperado. Mis labios se movieron, tratando de formar palabras que había olvidado hace mucho tiempo, pero no salió nada. Mi garganta estaba seca, mi mente en blanco. Era como intentar sacar agua de un pozo que se había secado hacía décadas. Solo una pregunta resonaba en el silencio de mi alma, un susurro sin voz dirigido al vacío. ¿Dónde estás? No esperaba una respuesta. El silencio de los cielos era más ensordecedor que el silencio de la plaza, una confirmación de que estábamos solos. Cualquier pequeña brasa de fe que pudiera haber quedado en mi interior se extinguió en ese momento, convirtiéndose en cenizas frías. La oscuridad era completa. Mi mirada volvió a ella, a Samira. En la crudeza de mi desesperación, ya no parecía un faro de serenidad. Ahora me parecía terriblemente pequeña, frágil, una figura solitaria contra la inmensidad del odio que la rodeaba. Aquel halo de luz que había creído ver antes, ahora me parecía una simple ilusión, un truco del calor y de mi propia mente desesperada por encontrar un significado. Su calma ya no me parecía un desafío, sino una trágica resignación. Era la quietud de la víctima que ha aceptado su destino, que sabe que no hay escapatoria. La esperanza que había sentido momentos antes se reveló como lo que era, una fantasía infantil frente a la brutalidad del mundo real. La realidad era ese bastón, y estaba a punto de caer. La oscuridad no estaba solo a mi alrededor, se había instalado dentro de mí. Un frío pesado, una desesperación absoluta, se asentó en mi pecho como una piedra. Así es como funciona el mundo, me dije a mí mismo con una amargura que nunca antes había conocido. Los fuertes aplastan a los débiles, los inocentes sufren. No hay intervenciones divinas, solo la mecánica fría y dura del poder y la violencia. Aquella plaza no era una anomalía, era un reflejo perfecto del universo, un escenario para el sufrimiento, donde la justicia es solo una palabra susurrada por tontos y soñadores. Sentí un veneno recorrer mis venas, el veneno del cinismo, de la fe perdida, y me ahogaba en su sabor amargo. De repente, un dolor agudo y punzante me atravesó el abdomen, un espasmo de agonía simpática. Pensé en el niño.
el niño que flotaba en la oscuridad del vientre de su madre, ajeno al destino que los hombres habían decretado para él. Una vida inocente, una promesa de futuro, a punto de ser extinguida antes de poder respirar por primera vez. Esa era la verdadera dimensión de la crueldad. No era solo el asesinato de una mujer, era el asesinato de la esperanza misma. La injusticia era tan vasta, tan monumental, que sentí como si el propio tejido de la realidad se estuviera desgarrando frente a mí. Me pregunté cómo era posible que el sol siguiera brillando, que el cielo permaneciera azul ante un acto tan monstruoso. Y fue allí, en el fondo de ese abismo, en la negrura más absoluta de mi alma, que un recuerdo vino a mí. No fue una visión grandiosa, ni una revelación divina. Fue algo pequeño, casi insignificante. La imagen del rostro de mi madre, muchos años atrás, en la penumbra de nuestra pequeña casa. La recordé encendiendo una vela. Recuerdo el olor a cera caliente, el suave resplandor anaranjado en su rostro arrugado, mientras murmuraba una oración que yo ya no podía recordar. Solía decir una frase simple, una y otra vez, como un mantra. Incluso en la noche más oscura, una sola vela es una rebelión. El recuerdo fue un diminuto punto de luz en la inmensa oscuridad que me envolvía, un alfilerazo de calor en medio de un frío glacial. Esa memoria no cambió la realidad de la situación, pero cambió mi perspectiva por un instante. La fe silenciosa y privada de mi madre, contenida en el simple acto de encender una vela, era el polo opuesto a la fe ruidosa y violenta del hombre con el bastón. La creencia de ella era un refugio, la de él era un arma. De repente, comprendí que la batalla en esa plaza no era entre una fe y otra. Era algo mucho más fundamental. Era la batalla entre el amor que protege y el odio que destruye. Era la lucha de una pequeña vela solitaria contra un incendio forestal, y por un fugaz segundo sentí que entendía la misión de Samira. Ella era esa vela, negándose a apagarse, pero el pensamiento fue como un relámpago, brillante y fugaz. La realidad se estrelló contra mí de nuevo, con toda su fuerza. El bastón seguía allí, suspendido en el aire. El rostro del líder religioso era una máscara de determinación sombría. La multitud era una bestia silenciosa, esperando el sacrificio. La pequeña vela estaba a punto de ser extinguida. La rebelión estaba a punto de ser aplastada. Mi breve momento de claridad fue devorado por la marea creciente de desesperación. El final había llegado. No había escapatoria. La física de un objeto que cae estaba a punto de reafirmar su dominio sobre cualquier metafísica de la esperanza. El mundo volvía a su curso normal y brutal. El universo entero pareció contener la respiración. Ese único segundo, ese instante en que el bastón estaba suspendido entre el cielo y la tierra, se estiró hasta convertirse en una eternidad insoportable. Podía sentir las moléculas de aire vibrando con una tensión anticipatoria. El silencio ya no era una ausencia de sonido. Se había convertido en una presencia activa, una manta pesada que nos asfixiaba a todos. Este era el punto de no retorno, el momento final antes de que el universo confirmara su indiferencia. Me preparé, no solo para el sonido del golpe, sino para el sonido de mi propia alma rompiéndose. La oscuridad era ahora completa, absoluta, y en ese último y silencioso momento, el descenso comenzó. Y en ese último y silencioso momento, justo cuando la madera comenzaba su inexorable descenso, algo se rompió. Pero no fue la carne ni el hueso, fue la propia ley de la física, el tejido mismo de la tarde. El aire, hasta entonces inmóvil y pesado como el plomo, se desgarró. No sentí una brisa, sino un golpe, una onda de presión que nació no en el horizonte, sino en el mismísimo centro de la plaza, a los pies de Samira. Fue un pulso silencioso, una exhalación del propio suelo que nos empujó a todos 1 centímetro hacia atrás. Por un instante,
El tiempo pareció congelarse en el eco de esa extraña vibración, un preludio mudo a lo que estaba por desatarse, una advertencia de que las reglas del mundo que conocíamos estaban a punto de ser suspendidas. Aquel pulso inicial fue seguido de inmediato por el sonido, un rugido bajo, profundo, que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. No era el aullido del viento del desierto, que es un sonido seco y arenoso. Este era un sonido húmedo, vivo, como el rugido de un océano despertando en medio de la tierra más seca del planeta. Creció en intensidad con una rapidez aterradora, llenando el vacío, devorando el silencio. Cerré los ojos por instinto, pero el sonido era tan intenso que parecía penetrar directamente a través de mis huesos, haciendo vibrar cada célula de mi cuerpo. Era un poder primordial, una fuerza antigua que se había despertado de un largo sueño para reclamar su soberanía sobre aquel pequeño pedazo de tierra profanado. Entonces el viento nos golpeó. Surgió de la nada, un torbellino localizado y furioso que giraba alrededor de Samira como un guardián invisible. Levantó la arena y el polvo no de forma caótica, sino con una inteligencia aterradora, creando un muro circular, una cortina densa e impenetrable que nos cegó a todos en un instante. El mundo exterior desapareció. Quedamos atrapados en una tormenta de arena en miniatura, un caos de partículas que arañaban la piel y llenaban la boca de tierra. El sol fue borrado del cielo. La plaza, los rostros, el verdugo, todo fue tragado por un velo de polvo giratorio, dejándonos sordos, ciegos y completamente desorientados en un mundo que había perdido sus contornos. A través del estruendo del viento y la arena, escuché un golpe seco y violento, un crack. No fue el sonido blando y húmedo de la madera golpeando la carne humana, un sonido que mi profesión me había enseñado a reconocer con demasiada familiaridad. No. Este fue el sonido duro y resonante de la madera de acacia golpeando contra la piedra. Un sonido de fracaso, un sonido de interrupción, seguido casi de inmediato por un grito ahogado, no de dolor por parte de la víctima, sino de sorpresa y miedo por parte del agresor. El instrumento de tortura no había encontrado su objetivo, había sido desviado, detenido en su trayectoria por una fuerza que no podíamos ver, pero cuyo poder ahora resonaba en nuestros oídos. Me atreví a abrir los ojos, protegiéndome la cara con el brazo. A través del torbellino de arena, vi una silueta, la del líder religioso. Estaba de espaldas, tambaleándose, con las manos vacías y extendidas como si le hubieran arrancado algo con violencia. El pesado bastón ya no estaba en su poder. Pude vislumbrar, por una fracción de segundo, cómo el arma volaba por el aire, girando sobre sí misma como un simple palo arrojado por un niño, antes de estrellarse contra el suelo a varios metros de distancia, donde quedó inerte, despojado de todo su poder simbólico. La amenaza había sido desarmada, no por una mano humana, sino por la propia tormenta que rugía a nuestro alrededor. Y entonces, la luz. No fue un destello, sino una erupción. Una columna de luz blanca y pura surgió desde el suelo, justo detrás de Samira, atravesando el corazón de la tormenta de arena. No era la luz del sol, era más densa, más brillante, una luz que parecía tener sustancia. Iluminó la cortina de polvo desde adentro, convirtiendo la furia de la tormenta en una cúpula dorada y resplandeciente. No era una luz que calentara, sino una que purificaba. No creaba sombras. Era una presencia luminosa tan intensa y abrumadora que obligó a todos los que estábamos cerca a caer de rodillas, no por una fuerza física, sino por el peso insoportable de su santidad. Los guardias religiosos gritaron. Sus gritos eran agudos, llenos de un terror que iba más allá del miedo a la muerte. Era un terror sagrado, el miedo del hombre mortal ante la manifestación de lo divino. Se cubrían los ojos, pero la luz parecía atravesar sus manos,
sus párpados, quemando sus conciencias con su pureza. Retrocedieron a trompicones, cayendo unos sobre otros, arrastrándose por el suelo para alejarse de aquel epicentro de poder incomprensible. Su autoridad, tan sólida y amenazante momentos antes, se había disuelto como la sal en el agua. Eran hombres despojados de su poder, reducidos a su esencia más básica, criaturas aterrorizadas ante su Creador. Tan abruptamente como había comenzado, el viento cesó, el rugido se desvaneció en un suspiro, y el muro de arena se derrumbó, no cayendo al suelo, sino simplemente desapareciendo en el aire. La calma que siguió fue más profunda que cualquier silencio que hubiera experimentado. El aire ya no era caliente y sofocante, era fresco, limpio, y olía a tierra mojada después de una lluvia torrencial, un aroma imposible en la sequedad absoluta de Al-Qasim. Era el olor de la vida, de la renovación, un perfume que lavaba el hedor a miedo y a sudor que había impregnado la plaza. Respiré hondo y sentí como si mis pulmones se llenaran no solo de aire, sino de paz. Cuando el polvo se disipó por completo, la escena que se reveló quedó grabada en mi memoria para siempre. Samira seguía de pie en el centro, exactamente en la misma postura, intacta. Su ropa no tenía ni una mota de polvo. Su rostro, bañado por el resplandor residual de la luz, que ahora se desvanecía suavemente, era la imagen misma de la serenidad. Estaba en el centro de un círculo perfecto en el suelo, un área de unos 3 metros de diámetro, donde la arena no había caído, como si una cúpula invisible la hubiera protegido del caos. El suelo a su alrededor estaba cubierto de polvo, pero su pequeño santuario personal permanecía inmaculado, una isla de pureza en medio de la conmoción. La multitud estaba congelada, una colección de estatuas de sal. Los que estaban de pie permanecían inmóviles, con los ojos desorbitados. Los que habían caído de rodillas seguían en el suelo, con la cabeza inclinada en una mezcla de adoración y terror. Nadie se atrevía a moverse, nadie se atrevía a susurrar. El silencio que nos envolvía ya no era el silencio de la expectativa o del miedo. Era un silencio reverencial, un silencio sagrado que se sentía tan denso y pesado como un manto. Era el silencio que sigue a la revelación, el espacio vacío que deja la presencia de lo imposible cuando se retira, dejando tras de sí un eco de asombro. Sentí mis propias mejillas húmedas y me llevé una mano a la cara. Estaba llorando. No eran lágrimas de tristeza ni de alivio, sino de algo mucho más profundo. Eran las lágrimas del hombre de ciencia cuya visión del mundo acababa de ser demolida. Todas mis certezas, mis ecuaciones, mis explicaciones lógicas se habían convertido en polvo, igual que la arena de la plaza. Estaba presenciando una verdad que no cabía en mis libros de texto, una fuerza que no podía ser medida por mis instrumentos. Y en esa demolición de mi intelecto, encontré una liberación inesperada, una humildad que nunca había conocido, la paz de rendirme ante un misterio infinitamente más grande que yo. Miré a Samira y por primera vez entendí. La intervención divina no había sido para evitarle el sufrimiento, el miedo que sintió, la humillación, la amenaza de la violencia. Todo eso fue real. Dios no descendió para crear una burbuja protectora que la aislara del dolor del mundo. No, la intervención fue para demostrar que Él estaba dispuesto a caminar con ella, dentro del sufrimiento. La luz no borró la oscuridad, la iluminó desde adentro. El viento no la transportó a un lugar seguro, creó un santuario en medio del peligro. El milagro no fue una evasión, fue una declaración de presencia, una promesa de que incluso en el valle más oscuro no estamos solos. La luz blanca se había desvanecido por completo, pero una luminiscencia suave parecía emanar de la propia Samira, como si hubiera absorbido parte de esa energía sagrada. El aire seguía fresco, la calma seguía siendo absoluta.
La amenaza no solo había sido neutralizada, había sido ridiculizada, reducida a la insignificancia. El poder de los hombres, con sus leyes, sus juicios y sus bastones, se había revelado como un juego de niños frente a una autoridad de una escala completamente diferente. Lo que había ocurrido no era una batalla, porque no había habido contienda. Había sido una simple y silenciosa demostración de soberanía. El mundo permaneció en silencio. El líder religioso seguía en el suelo, sin atreverse a levantar la vista. Sus guardias estaban dispersos, temblando. La multitud era un tapiz de rostros en shock. Y en el centro de todo, Samira, una mujer embarazada, una madre protegiendo a su hijo, se había convertido en un faro, un testimonio viviente de una fe que no solo mueve montañas, sino que también detiene el brazo del verdugo. Su misión no había sido sobrevivir, sino revelar una verdad. Y en esa tarde sofocante, en esa plaza polvorienta, la verdad se había manifestado con una claridad tan cegadora como la luz que la había anunciado. Y allí nos quedamos, suspendidos en el tiempo, en la calma que sigue a la tormenta divina. El sol seguía en el cielo, pero su calor ya no se sentía opresivo. Los sonidos del mercado lejano comenzaron a filtrarse de nuevo en nuestra conciencia, pero sonaban distantes, como si vinieran de otro mundo. Nosotros, los que habíamos estado en esa plaza, ya no pertenecíamos a ese mundo ordinario. Habíamos cruzado un umbral, habíamos sido testigos de la fisura en el velo de la realidad y habíamos visto, por un instante, lo que había al otro lado. La historia de la humanidad, en ese pequeño rincón del mundo, se había detenido y había tomado un nuevo rumbo, y nosotros éramos sus únicos y silenciosos testigos. El primer movimiento no provino de Samira, sino del hombre que había sido su verdugo, el líder de la guardia religiosa. Aquel pilar de certeza y autoridad yacía en el suelo, no herido, sino quebrado. Su rostro, antes una máscara de severidad implacable, era ahora el de un niño perdido en la oscuridad. Se levantó con una lentitud que traicionaba el colapso de todo su universo interior. Sus ojos no se atrevían a mirar a Samira. En su lugar, se fijaron en sus propias manos, vacías y temblorosas, como si fueran las de un extraño. Luego, su mirada se posó sobre el bastón, caído a varios metros de distancia, y vi en su expresión no el reconocimiento de un arma, sino el terror que se siente ante una reliquia maldita. El símbolo de su poder se había convertido en el testamento de su impotencia absoluta. Su autoridad, que había llenado la plaza con un peso casi físico, se había evaporado. Ya no era un juez, ni un guerrero de la fe, era simplemente un hombre aterrorizado. Se puso de pie, tambaleándose, y sin pronunciar una sola palabra, sin emitir una sola orden audible, hizo un gesto con la mano. No fue un ademán de mando, sino un espasmo de pánico, una señal temblorosa y desesperada para que sus hombres se retiraran. El mensaje era inequívoco, no era una retirada táctica, era una huida. Estaban huyendo no de un enemigo visible, sino de la abrumadora evidencia de un poder que hacía que sus leyes y su fuerza parecieran un juego de niños. La justicia de los hombres, en un solo instante, había sido juzgada y encontrada insignificante por una corte superior. La multitud, que hasta ese momento había sido una sola bestia de 1000 cabezas, se desintegró en un instante. El silencio colectivo se rompió, no en gritos de pánico, sino en cientos de reacciones individuales y silenciosas. Un hombre a mi lado se desplomó de rodillas, con el rostro enterrado en sus manos, su cuerpo sacudido por sollozos ahogados. Una joven madre, que había estado observando con una fascinación morbosa, ahora abrazaba a su hijo con una ferocidad protectora, como si quisiera protegerlo de una santidad demasiado grande para que sus ojos inocentes la soportaran. La gente comenzó a retroceder, a disolverse en las sombras de los callejones, no con prisa,
sino con la lentitud solemne de quienes abandonan un lugar sagrado, avergonzados de la intención que los había llevado allí. El aire mismo parecía haber sido purificado. La atmósfera densa y cargada de odio se había disipado, reemplazada por una calma fresca y ligera, que era un bálsamo para el alma. Pude respirar profundamente por primera vez en horas, y sentí que mis pulmones no solo se llenaban de oxígeno, sino de una paz que era casi tangible. La sed de violencia, el fervor justiciero que había unido a la multitud, se había extinguido por completo. En su lugar, había quedado un vacío, un espacio lleno de asombro y una humildad abrumadora. Todos habíamos llegado a esa plaza para presenciar un acto de crueldad, y en su lugar, nos habíamos convertido en testigos de un acto de creación, la manifestación de una ley superior que no estaba escrita en ningún pergamino. Si usted cree que Dios todavía obra milagros, que su mano aún puede detener la injusticia y traer luz a la oscuridad más profunda, le pido que haga una pausa conmigo ahora mismo. Escriba amén en los comentarios, no como una simple palabra, sino como un testimonio, como una afirmación de que la fe no es una reliquia del pasado, sino una fuerza viva y activa en nuestro mundo. Su amén se unirá al silencio asombrado de aquella plaza, un eco a través del tiempo que dice que la esperanza nunca muere, que la protección divina es real y que la luz siempre, siempre encontrará una manera de atravesar las tinieblas. Permita que su voz se una a la mía en este recuerdo, para que el mundo sepa que lo imposible todavía sucede. Mi mirada se posó entonces en uno de los guardias, un joven cuyo rostro, minutos antes, había estado contraído en una mueca de celo fanático. Ahora estaba de rodillas en el polvo. Su rifle, inútil y olvidado, yacía a su lado. No estaba rezando, al menos no de una manera que yo pudiera reconocer. Simplemente miraba el lugar donde Samira había estado de pie, con los ojos muy abiertos, su boca ligeramente entreabierta en una expresión de pura estupefacción. No había miedo en su rostro, sino una profunda y devastadora confusión, como si la estructura misma de su realidad se hubiera desmoronado. Estaba presenciando la deconstrucción de un soldado, la disolución de un dogma en la presencia de una verdad innegable, una conversión silenciosa que ocurría en el campo de batalla de su propia alma. Pude ver los ecos de este colapso interior en otros rostros. Vi a hombres duros, comerciantes y granjeros, cuyos rostros estaban curtidos por el sol y la vida, llorando abiertamente, sin vergüenza. Sus lágrimas no eran de tristeza, sino de una emoción tan abrumadora que no tenía nombre, una mezcla de alivio, gratitud y el terror sagrado de haber estado tan cerca de participar en una atrocidad monumental. Las mujeres se consolaban unas a otras en silencio, con abrazos que hablaban de una comprensión compartida. La plaza se había transformado de un anfiteatro de juicio en una congregación de almas desnudas, todas unidas por la experiencia común de haber sido tocadas por lo inefable, por lo absolutamente santo. El líder religioso y sus hombres ya casi habían desaparecido, tragados por las calles estrechas de la ciudad. No miraron hacia atrás. Su partida no fue la de un ejército derrotado, sino la de fantasmas huyendo del amanecer. No dejaron tras de sí un vacío de poder, sino un espacio lleno de una nueva autoridad, la autoridad silenciosa de Samira. La justicia divina no había necesitado de espadas ni de fuego. Su veredicto fue la simple y aplastante revelación de la verdad. El mal no fue castigado con dolor, fue aniquilado con la luz. La mayor humillación para aquellos hombres no fue la derrota física, sino la repentina e ineludible conciencia de su propia y minúscula insignificancia. Comprendí en ese momento la naturaleza de la verdadera justicia. No es un acto de venganza, no es un equilibrio de sufrimiento. La verdadera justicia es restauradora.
Es la paz que desciende después de que la mentira ha sido expuesta. Es la claridad que inunda el alma cuando el odio se revela como la forma más profunda de ceguera. El castigo para los verdugos de Samira no fue una herida en su carne, sino una herida en su arrogancia, una cicatriz en su certeza que llevarían por el resto de sus vidas. El milagro no solo había salvado a una mujer, había ofrecido una oportunidad de redención a sus propios perseguidores, aunque la mayoría fuera incapaz de aceptarla. La multitud continuó su éxodo silencioso. Cada persona que abandonaba la plaza parecía llevarse consigo una parte de la oscuridad que la había impregnado y dejar atrás una pequeña porción de luz. Caminaban con los hombros menos tensos, con la cabeza un poco menos erguida, con la humildad de quienes han aprendido una lección dura y necesaria. La plaza, que había sido un escenario para el odio, se estaba vaciando lentamente, volviendo a ser un simple espacio de tierra y piedra, pero ahora se sentía diferente, consagrado. Había un eco de santidad en el aire, una memoria de la luz que se aferraba a las paredes de las tiendas y al polvo del suelo. Samira permaneció inmóvil en el centro de todo, un faro de calma en el mar de la emoción humana que se retiraba. No pronunció ni una palabra, no hizo ningún gesto de triunfo. Su victoria no necesitaba ser proclamada. Cuando la última persona se hubo alejado lo suficiente, ella hizo algo simple y profundo. Volvió a colocar sus manos sobre su vientre, no en un gesto de protección, sino de comunión, de gratitud. Luego, con una lentitud infinita, se dio la vuelta y comenzó a caminar, alejándose del centro de la plaza. No huía, simplemente se iba. Su misión había terminado. La palabra había sido entregada, no con la voz, sino con la presencia. Me quedé allí, solo, en medio de la plaza que se vaciaba. Observé su figura alejarse, una silueta solitaria contra el sol poniente. Y entonces, un sollozo que no sabía que estaba conteniendo se liberó de mi pecho. Fue un sonido gutural, doloroso, la liberación de todo el miedo, la impotencia y la desesperación que había acumulado. Lloré como no lo había hecho desde que era un niño. Lloré por mi ceguera, por mi fe en las leyes limitadas de la ciencia. Lloré por la belleza terrible de lo que había presenciado. Y en esas lágrimas, sentí que algo viejo dentro de mí se lavaba, se limpiaba, dejando espacio para que algo nuevo, algo frágil y tembloroso llamado fe, comenzara a crecer. La plaza finalmente quedó vacía. Solo quedábamos yo, el bastón olvidado en el polvo y el silencio. El sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, colores de paz y de promesa. El calor del día se había ido, y una brisa fresca y suave soplaba, trayendo consigo el aroma distante del pan recién horneado. La vida normal estaba regresando, pero nada volvería a ser normal para mí. La batalla había terminado. No hubo gritos de victoria, no hubo lamentos de los derrotados, solo una profunda y resonante armonía que se asentó sobre la tierra, un silencio que era la forma más pura de oración, la prueba irrefutable de que la justicia, a veces, llega como un susurro. Aquel suceso nunca fue registrado en los anales oficiales de la ciudad, nunca se convirtió en un informe ni en una nota al pie de la historia. En su lugar, se transformó en algo mucho más poderoso, una leyenda susurrada en la penumbra de los callejones, un secreto compartido en la intimidad de los hogares. La gente lo llamaba, con una mezcla de temor y reverencia, la tarde en que la mano invisible intervino. No se discutía en público, pues la memoria era demasiado sagrada, demasiado peligrosa para ser expuesta a la luz cruda del debate. Era un conocimiento que se llevaba en la sangre, una herida luminosa en la conciencia colectiva de Al-Qasim. El silencio que siguió a aquel día no fue un silencio de olvido, sino de profunda y perpetua meditación. La plaza volvió a llenarse de comerciantes y compradores, pero el aire, para quienes estuvimos allí,
nunca volvió a ser el mismo. Llevaba el eco de un rugido y el perfume de una luz. Nunca volví a ver a Samira al-Harbi. Desapareció de la vida pública como si hubiera sido un sueño, una aparición destinada a cumplir su propósito y luego desvanecerse. Sin embargo, a través de los hilos invisibles que conectan las vidas en una ciudad pequeña, supe que su historia continuó. Meses después, en la seguridad del anonimato, dio a luz a un niño sano, un hijo nacido no solo de su vientre, sino del corazón mismo de un milagro. Su pequeña y perseguida comunidad de creyentes encontró en su testimonio una fuente inagotable de fortaleza. Su supervivencia no fue solo un acto de salvación personal, se convirtió en la piedra angular de su fe, la prueba viviente de que no estaban solos en su lucha. Su historia se convirtió en su evangelio privado, un relato de esperanza que les recordaba que incluso cuando el mundo entero se levanta en tu contra, una fe del tamaño de una semilla de mostaza es suficiente para invocar a los vientos del cielo. Para mí, Fahd al-Masri, aquel día fue el final de una vida y el comienzo de otra. El hombre de ciencia que había llegado a esa plaza, el hombre que creía en las explicaciones lógicas y en las leyes inmutables de la causa y el efecto, murió bajo ese sol. Todas mis certezas se convirtieron en polvo y fueron barridas por aquel viento inexplicable. Mi trabajo como distribuidor de insumos médicos perdió todo su significado. ¿Cómo podía dedicarme a reparar el cuerpo humano cuando había visto con mis propios ojos la curación del alma? Mi existencia se convirtió en una búsqueda, no de respuestas, porque entendí que las respuestas estaban más allá de mi comprensión, sino de la pregunta correcta. Dejé de buscar la verdad en los libros y comencé a buscar su eco en el silencio de mi propio corazón, un viaje que me llevaría por caminos que nunca imaginé. Con el tiempo, llegué a comprender la lección más profunda de esa tarde. La fe no es, como yo creía, la ausencia de miedo. Samira debió sentir un terror que paralizaría a cualquier ser humano. Estaba sola, embarazada, enfrentándose a una muerte brutal y segura. Pero su fe no fue un escudo que la hizo impermeable al miedo. Fue algo mucho más milagroso. Fue un catalizador. Su fe tomó la energía oscura y paralizante del pánico y la transformó en una señal, en un faro que atravesó las dimensiones para pedir auxilio. La fe no nos saca del valle de sombra de muerte. Nos da la fuerza para encender una luz en medio de él. El milagro no fue que ella no sintiera miedo. El milagro fue lo que su miedo, consagrado por la fe, fue capaz de invocar. La luz no borró la oscuridad, la atravesó. Aún hoy, tantos años después, el recuerdo de esa plaza no me visita como un trauma, sino como un santuario. Cuando el ruido del mundo se vuelve insoportable, cierro los ojos y regreso a ese instante de silencio sagrado. Puedo sentir de nuevo la frescura imposible de aquella brisa en mi rostro. Puedo oler el aroma a tierra mojada que purificó el aire. Y puedo ver esa luz blanca y densa que no creaba sombras. No es una memoria que se desvanece, es una presencia que vive dentro de mí. Es el ancla de mi alma, el punto de referencia que me recuerda constantemente que la realidad que percibimos con nuestros sentidos es solo una fina capa, un velo delicado que oculta un universo de poder y de gracia que espera ser llamado. Esa tarde, la física se rindió a la poesía y yo aprendí a leer el mundo con nuevos ojos. Durante mucho tiempo, creí que había presenciado el milagro definitivo. Pensé que la historia de Samira era la historia completa, el clímax de mi despertar espiritual, pero estaba equivocado. Aquel evento en Al-Qasim, con toda su gloria y su poder sobrecogedor, no fue el final del camino. Fue solo la primera palabra de una frase mucho más larga que el destino estaba escribiendo para mí. La luz que protegió a Samira y a su hijo fue una promesa,
una chispa que anunciaba un incendio mucho mayor. Yo creía que mi papel había sido el de un simple testigo, un observador afortunado, pero la mano invisible que detuvo aquel bastón en el aire tenía un propósito para cada alma en esa plaza, y descubriría, en la soledad de mi propia noche oscura, que su plan para mí apenas acababa de comenzar. Aprendí que la verdadera oración no es la que se pronuncia con los labios en la seguridad de un templo. La oración más poderosa es la que se vive en el silencio, en el epicentro del miedo, cuando el alma se rinde por completo, deja de luchar y simplemente espera el viento.